Aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad, con Teresa García Gasca. Son las 8 de la mañana con 35 minutos y como cada semana, como cada miércoles, tenemos la participación de la doctora Teresa García Gasca, a quien recibimos con mucho gusto. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Pues ya excelente inicio de semestre porque sí. reingresamos, sí. Nos reincorporamos a las actividades cotidianas de nuestra universidad. Ya, buenos días Alfredo y Marco. Sí, ya estamos esta semana incorporándonos en temas administrativos y las clases empiezan el lunes. Así que pues nos da mucho gusto siempre reiniciar un semestre con otras expectativas, nuevos retos. Así que bueno, pues sí, estamos ya en este camino. Y hoy continuamos con el tema del fracking, sí, justo lo que comentábamos ahorita. Siento yo que este es un tema muy sensible, del que poco se ha hablado. Es un tema que se está discutiendo a nivel del gobierno federal. Se ha conformado una comisión especial para poder analizar pues la pertinencia de reiniciar los trabajos de fracking. Y digo de reiniciar porque en México ya se tienen una cierta cantidad de pozos, poca en realidad, pero hay una cierta cantidad de pozos en toda la franja de las cuencas ricas en lutita, que es este tipo de roca que tiene en su interior este tipo de combustibles, gas natural y crudo, pero que no sale, está atrapado y entonces hay que fracturar, es un fracturamiento hidráulico, hay que fracturar esa roca para que entonces salga el gas natural. Pero tiene muchos problemas, ¿no? Ese es un proceso pues realmente muy complicado en términos de medio ambiente. Entonces, esto se está hoy discutiendo a nivel de gobierno federal, justamente por el problema grave que tenemos en México de energía, de la generación de energía eléctrica, que cada vez es mayor. Entonces, ya lo platicábamos la semana pasada, ya habíamos iniciado con este tema y hoy quiero continuar para ir cerrando un poco la idea. Entonces, tengo algunas figuras, algunas imágenes para mostrarles. Entre ellas, pues para empezar, justamente en lo que consiste el fracking, que les decía yo, es el fracturamiento hidráulico para extraer gas natural y petróleo que están atrapados en rocas poco permeables llamadas lutitas, y consiste básicamente en perforar pozos entre 2 y 5 kilómetros de profundidad para llegar a las lutitas, y al llegar ahí los pozos el pozo se desvía de forma horizontal. Quienes nos ven en pantalla, pues se forma prácticamente una L. Y entonces se llena de agua, más o menos de 10 a 30,000 litros de agua, y el agua se inyecta junto con arena y algunos aditivos químicos, y la presión es la que rompe la roca para que fluya el gas natural, en este caso, y se pueda extraer. Entonces, en esto consiste el fracking. ¿Qué problemas asociados tiene el fracking? Ya lo comentábamos la semana pasada. En la siguiente imagen, bueno, tenemos algunas infografías de una página que está dedicada justamente a explicar los problemas del fracking: elevado consumo de agua, muy elevado consumo de agua, contaminación potencial de acuíferos, porque además el agua, al entrar a la roca, va a contaminarse por sí misma con metales pesados, con diferentes componentes, y esto también puede fluir hacia acuíferos o hacia aguas superficiales y entonces contaminar ambos tipos de agua. Las emisiones de metano que se escapan, que generan, incrementan, digamos, el calentamiento global, y sismicidad inducida justamente por la entrada del agua a presión y el fracturamiento, se pueden generar microsismos, que también es un problema en ese sentido. En la siguiente imagen, pues igual sigue esta infografía para todas las personas quienes nos ven y desean revisar. Ahí está la cita abajito, la liga de internet de esta página, y desde luego, bueno, pues con mucha más información con respecto, o ya detalle con respecto a lo que estoy comentando. Entonces, tiene muchos problemas. No tiene, digamos, el beneficio es que se obtiene gas natural, y claro, vamos a ver por qué para México sería importante retomar esto, porque hay que comentar que en el sexenio pasado se detuvo por completo
la posibilidad de llevar a cabo fracking en México. Incluso se ingresó una iniciativa para prohibir el fracking a nivel constitucional. Esto no se concretó. Entonces, hoy se está retomando ante la emergencia en términos de gas natural que tenemos en México. Entonces, en la siguiente imagen, ¿cuál sería la pregunta? ¿Crecimiento económico o sostenibilidad? ¿A qué le vamos a apostar? Vean, alrededor del 60% de la electricidad del país se genera con gas natural. Esa es una realidad. Sin embargo, en la siguiente imagen les tengo algunos puntos. México importa el 75% del gas natural que consume a los Estados Unidos. Entonces, el 60% de la energía que consumimos en el país viene de gas natural y el 75% del gas natural viene de Estados Unidos. Entonces, estamos en una situación de déficit muy importante. Ahora, hay que decir, de toda la energía eléctrica que se consume en México, el 60% se consume por la industria. Más o menos un 25% a nivel doméstico y lo demás ya en otros sectores. Entonces, tenemos también aquí un tema importante porque tenemos un crecimiento importante de sectores intensivos en energía, como están los centros de datos, que hoy, en este instante, no son un problema en ese sentido. O sea, no se alcanza a ver todavía el pico porque todavía estamos en un consumo de energía más o menos de 200, 300 megawatts, pero se pretende que al 2030 los centros de datos consuman 1.300 megawatts, que es más de todo el consumo del estado de Querétaro. Entonces, el crecimiento de este sector pues también está anunciándonos un problema, ¿no? Manufactura avanzada y demás, con una alta demanda de electricidad. Y entonces ahí tenemos una situación en donde vemos que en dónde está la planeación, cómo se están tomando las decisiones para el crecimiento de determinados sectores industriales en México cuando no hay cómo sostenerlos, justamente porque hay poca energía eléctrica y dependemos de otro país para poder tener nuestra energía eléctrica y particularmente de Estados Unidos, en donde la incertidumbre económica y política con Estados Unidos hoy por hoy es terrible. Hay que recordar que en 2021, por ejemplo, todo el gas natural que llega a México llega a través de gasoductos, ¿no? O sea, así es como llega. En 2021, la tormenta invernal de Texas hizo que nos cerraran la llave, literalmente, porque allá estaban teniendo una crisis ambiental importante y entonces en México eso tuvo un impacto importantísimo. Entonces, ante esta situación, pues desde luego las autoridades dicen cómo nos vamos a cubrir, cómo vamos a sacar adelante una problemática en ese sentido. Bueno, entonces tenemos ahí que la importación es alta, que dependemos de Estados Unidos, que tenemos un crecimiento importante del sector de la industria que requiere energía eléctrica, que la situación de Pemex, la situación financiera de Pemex es mala y que entonces para buscar nuevos yacimientos no convencionales de gas natural se requiere inversión privada, pero México posee importantes recursos potenciales de gas natural y de petróleo en lutitas en una franja que incluye a Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz, incluyendo también Puebla. Entonces, hay una franja muy importante, que es la franja que se conecta con la de Estados Unidos, con la cuenca de Eagle Ford en Estados Unidos, y que es muy rica en lutita y que se estima que tiene una gran cantidad de gas natural, y entonces esto hace muy atractiva la idea de reiniciar con el fracking. En la siguiente imagen les muestro una nota del 5 de julio del País, en donde justamente el gobierno mexicano perfila un fideicomiso para financiar el regreso del fracking con inversión privada. Y entonces volvemos un poco a esta historia, ¿no? En donde la inversión privada es la que especula, ¿no? En donde no hay realmente un plan de acción a nivel país para poder llevar a cabo la generación de infraestructura en este sentido. Lo mismo que sucede en las energías renovables. Y entonces tenemos ahí serios problemas para poder hacer sostenible este tipo de procesos. Bien, en la siguiente imagen les muestro este mapa que también ya lo habíamos platicado la semana pasada. Hay 3 cuencas principales en México que son ricas en lutita. La cuenca de Burgos, la de Sabinas, Burro Picachos y la de Tampico, Misantla, que es toda la franja del Golfo que ustedes ven y se corre hacia Coahuila y Nuevo León. Entonces, aquí tenemos justamente la ruta de las cuencas ricas en lutita que se especula, se dice, se piensa
que tienen son un gran abastecimiento de gas natural y esto hace, como les comento, muy atractivo el proceso. Entonces, el gobierno federal, ¿qué está pensando? O sea, es decir, se arma una comisión de expertos para decidir sí o no al fracking y entonces se analiza en la siguiente imagen algo así como un fracking sustentable, lo pongo entre comillas, porque no existe tal cosa del fracking sustentable. O sea, cualquier cuestión del fracking va a tener efectos detrimentales en el medio ambiente. Pero están tratando de ver cómo buscar nuevas tecnologías que reduzcan el consumo de agua, analizar sistemas de reutilización de agua en el proceso, estudiar métodos para disminuir las emisiones de metano e identificar únicamente aquellas regiones donde el riesgo ambiental sea menor. Es decir, se está tratando de decir sí al fracking, pero cómo hacerlo lo menos dañino o lo menos costoso en términos ambientales posibles. Pues el punto es que estamos ante una disyuntiva, ¿no? El fracking no es sustentable de ninguna forma, siempre va a tener efectos detrimentales sobre el medio ambiente. En la siguiente imagen, entonces, ponemos sobre la balanza los pros y los contras. A favor del fracking, pues desde luego, mayor seguridad energética ahorita, porque hay que decir que los yacimientos de gas natural en el mundo abastecerán los próximos 50 años. Después de eso ya no. Entonces hay que voltear a ver al futuro, en realidad, hacia dónde tenemos que apostarle para la generación de energía. Menor dependencia de las importaciones, creación de empleos, atracción de inversiones y mayor disponibilidad de gas y de electricidad para la industria. En contra, que a mí me parece que los puntos en contra son suficientemente pesados, sobre todo para México. Elevado consumo de agua, emisiones de metano muy dañinas, impactos ambientales acumulativos, conflictos sociales por el uso del agua, que ya lo vivimos actualmente sin fracking. Entonces, con fracking esto va a aumentar. Querétaro, desde luego, no es un estado que esté en esta cuenca, pero a Querétaro le impacta de forma importante la llegada del gas natural por obvias razones, ¿no? Y una cosa muy importante, que el iniciar con los procesos de fracking genera un retraso en la transición hacia energías renovables. Es decir, estamos frenando los proyectos nacionales hacia las energías renovables, que a mí me parece eso muy importante. Yo pensaría que México le tiene que apostar a ir paulatinamente sustituyendo el consumo de gas natural por energías renovables. Claro que no se va a lograr de un día para otro, pero en un buen plan se puede ir sustituyendo poco a poco. Ahora también hay que decirlo, Marco, como lo decías ahorita, pues con recurso propio, ¿no? O sea, no pueden ser empresas extranjeras, es decir, tiene que haber un plan nacional para eso. Entonces, en mi última diapositiva, la última, genero esta pregunta: ¿tiene sentido utilizar millones de metros cúbicos de agua para extraer más gas natural cuando México simultáneamente enfrenta problemas de disponibilidad de agua y busca avanzar hacia una transición energética basada en fuentes renovables? Es decir, ¿en realidad tiene sentido apostar al fracking? ¿O mejor volteamos a ver? Claro, es un camino a lo mejor un poco más lento, pero más seguro en el futuro. Y esto, desde luego, generará muchos más beneficios a nivel medio ambiente y a nivel social que apostarle a un proceso que hoy por hoy pues anuncia muchos problemas tanto medioambientales como sociales. Por ejemplo, estaba viendo que en el tema de las centrales nucleares, por ejemplo, que podría ser a lo mejor alguna alternativa. Nada más tenemos una en México. Sí. ¿Se ha apostado a otras alternativas? Sí, es la última. Es decir, cuando he revisado cómo se genera la energía eléctrica en México, la primera es el gas natural, con un 60-65%. Siguen las hidroeléctricas, la eólica y al final las nucleares, la energía nuclear. También tiene sus bemoles, porque también claro, la basura nuclear, digamos, los desperdicios, los desechos, también son altamente contaminantes. Pero yo creo que haciendo un buen balance de este tipo de energía, que finalmente es una energía poderosísima, se podría lograr tener un equilibrio. No estoy diciendo que todo se le apueste a una sola cosa, ¿no? Las hidroeléctricas ya no alcanzan, ya no dan. Pero el gas natural es ponernos la soga al cuello a mediano y largo plazo. Apostémosle también a las energías renovables, que están la eólica, la solar y demás, ¿no? Y que esto pues puede ser, desde luego, una apuesta al futuro y poner a México también en
digamos, a la vanguardia en muchas cosas. Ya hay mucha tecnología, no es que inventemos el hilo negro, pero sí apostarle como país a la generación de este tipo de estrategias. Pues con eso nos quedamos, doctora. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Entre tanto, nosotros vamos con